Perfecto, doctor. Bienvenido, doctor. Adelante. Bueno, ¿qué tal, colegas? ¿Cómo están? Ante todo, agradecer a Centro de la Radiografía CEDIX por la invitación a esta exposición, a esta charla. Más que todo, llamemos la charla porque es un tema que ya lo hacemos siempre, ¿no? Desde la universidad ya lo manejamos, que es tratamiento ortopédico temprano. Bueno, un poco de conocerme, de conocer, para que me conozcan, a los que recién a los que me están conociendo, me van a conocer, no cambio. Un momento, por favor. Ah, ya. Disculpa, así fue rápido. Bien, el tema que vamos a tratar el día de hoy es el tema de tratamiento ortopédico temprano. El tratamiento de ortopédico temprano, doctores, buenas noches ante todo, involucra lo referente, involucra lo referente a tratamiento en niños, a pacientes pediátricos, ¿no? Aquellos pacientes que muchos colegas tenemos temor de tratarlos, ¿no? Referimos que no atendemos niños, que atendemos adultos de frente, porque los adultos sí colaboran y los niños no. El día de hoy voy a darles unas charlas, unos tips, un poco conversamos sobre qué tratamientos son importantes, a qué edad es importante hacer el tratamiento y por qué hacer el tratamiento. Mi nombre es Rubén César Bravo Asensio, soy especialista en ortodoncia y ortopedia de los maxilares. Para que me conozcan un poco, para que no me conocen, soy egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, hice mi especialidad en ortodoncia y ortopedia maxilar en la Universidad Garcilaso de la Vega. Soy miembro titular de la Sociedad Peruana de Ortodoncia. Hice maestrías en estomatología y gerencia de salud. Enseñé un tiempo en San Marcos, otro tiempo enseñé en Garcilaso. Y un curso internacional de técnica MIU, técnica MBT, técnica Q y cursos de MARPE acreditado en la técnica invisible, que es Smiling. Y justo la semana pasada hemos llevado un curso de acreditación también de tratamiento con férulas en niños. Imagínense, doctores, ya no los aparatos que hacemos de acrílico, sino aparatos en niños con férulas. Ya posteriormente veremos la posibilidad de hacer una charla sobre ese tema y demás cursos, ¿no? También estoy dictando conferencias seguidas a través del Colegio de Odontología de Lima. Bien, este campo de ortodoncia en niños, ortodoncia temprana, lo vamos a involucrar dentro de lo que viene a ser la ortodoncia interceptiva. Cuando nosotros vemos en internet, vemos los aparatos removibles, siempre pensamos que estamos haciendo ortopedia y tenemos que entender que ese concepto no es tan exacto como lo decimos, ¿no? Hay dos conceptos básicos que hay que manejar. El concepto primero de ortodoncia y el concepto de ortopedia. No son disímiles, van de la mano, pero no son lo mismo. La ortodoncia, doctores, se encarga de enderezar las piezas dentarias, parte de los prefijos orto, que es enderezar, y odonto, que es diente. Se encarga de alinear los dientes. Esta ortodoncia la podemos realizar en cualquier edad del paciente y con diversos aparatos. En cambio, la ortopedia va más allá. La ortopedia lo que va a buscar es modificar características esqueléticas. Es decir, con la ortopedia yo voy a mejorar el ambiente esquelético maxilomandibular con el fin de que como consecuencia los dientes encajen en estas estructuras óseas, ¿sí? Ahora, ambos van de la mano. Si yo hago un tratamiento ortopédico, es lógico que no lo voy a hacer en adultos, lo voy a hacer en pacientes en crecimiento. Esa es la diferencia. En cambio, la ortodoncia sí la puedo hacer en cualquier paciente. ¿Ya? Eso es lo que hay que entender, porque a veces nos confundimos. Hay aparatos removibles, es cierto, pero que solamente se dedican a mover dientes, a expandir, pero solamente vestibularizando los dientes. No te van a generar aumento esquelético. Como también hay otros aparatos más complejos que sí van a estimular crecimiento maxilar o mandibular. Ya eso lo vamos a ver en el transcurso de la charla del día de hoy. Entender que desde qué momento yo tengo que ver a mi paciente, desde qué momento el ortodoncista entra a tallar en la historia clínica, en la historia de vida del paciente. La Asociación Americana de Ortodoncia recomienda que a partir de los 7 años el paciente tenga su primera visita al ortodoncista. ¿Con qué fin? Con el fin de que nosotros podamos descubrir, detectar
si hay alguna alteración ósea dentaria y podemos tratar en ese momento. Entonces viene la pregunta, ¿no? Si viene mi consulta un paciente a edad temprana, 7 6 años, yo tengo la obligación o de tratarlo si encuentro algo alterado y si por A o B yo no sé tratarlo, lo tengo que derivar. Yo creo que ya debe quedar en el olvido aquellas palabras de los pacientes, ¿no? Que cuando tienen 16 años vienen a consulta y tú le preguntas, ¿por qué no fuiste antes al odontólogo? Te dicen, fui, doctor, sí fui a los 7 8 años, pero ¿qué me dijo el odontólogo? Que esperara que salgan todos mis dientes. Entonces perdemos oportunidades muy especiales para poder hacer tratamientos, no sé, disyunciones, adelantamiento mandibular, protracción maxilar, que solamente se hacen pacientes en crecimiento, doctores. La idea del curso, la idea de la charla, la idea de los cursos que yo dicto de ortopedia es, de alguna manera, eh, cambiar no, porque todos hemos hecho esto en básicas, en la universidad y algunas cosas post en la clínica privada, cambiar ese chip, mejorar el chip y atender a los pacientes. Y si no podemos atenderlos por el temor a los niños que no colaboran, lo cual no es cierto, derivar para poder darle opción al paciente, a los padres, a que las estructuras óseas podamos tratarla y como consecuencia mejorar el espacio para las piezas dentarias. La ortodoncia la vamos a dividir en tres. La preventiva es aquella en la cual nosotros asesoramos a los padres, tal vez cuando el niño es pequeño, o tal vez cuando la mamá está lactando, ¿no? Y le decimos que la lactancia es importante para el desarrollo maxilomandibular, ¿sí? O decir al niño, decir a los padres que no haya caries dentales, porque vamos a perder el diámetro, el perímetro de arco en caries proximales, ¿no? Recomendar que se curen los dientes, recomendar que no haya extracción de piezas dentarias deciduas, porque el paciente piensa o el papá piensa de que van a salir los dientes de reemplazo, no hay problema, ¿no? Todo eso involucra lo que es la ortodoncia preventiva. La ortodoncia interceptiva es aquella donde vamos a valernos ya de aparatos para que un problema que está empezando a manifestarse no se agrande en el tiempo. Por ejemplo, el más clásico es el paciente que se chupa el dedo, ¿no? O un respirador bucal, que si tú no lo tratas a edades tempranas, como consecuencia, ¿qué va a pasar? A futuro vamos a necesitar procedimientos más complejos, ortodónticos o en algunos casos hasta quirúrgicos para poder corregirlo. ¿Está bien? Si se trata de edades tempranas, podemos eliminar el posible hábito y con aparatos no digamos sencillos, ya, porque nada es sencillo, aparatos más factibles de elaborar y que el niño va a colaborar, poder solucionar ese problema, como por ejemplo una rejilla lingual, ¿no? Vamos a ver más adelante alguna, como el ejemplo que vemos en la foto. Y la tercera es la que tanto nos encanta, ¿no? La ortodoncia correctiva, donde ya no podemos interceptar el problema ya está instalado. Generalmente lo vamos a ver en pacientes ya mayores, ¿no? 15 años, 16 años, ¿sí? Que tal vez, no sé, una clase 3 por ejemplo, ya tenga que terminar en un caso ortoquirúrgico, ¿no? Es cierto que nosotros en edades tempranas, una clase 3 podemos reducir de alguna manera el problema del paciente, tal vez maxilar mandibular, pero tal vez sí termine en cirugía, pero podemos reducir la cirugía de alguna manera algo en su gravedad, ¿ya? Porque la cuestión es que si el paciente va a operarse, va a ser quirúrgico en una clase 3, generalmente termina en cirugía, ¿no? Es cierto que existen aparatos en la actualidad, técnicas en la actualidad, llámese NIU, GIU, que nos puede ayudar a corregir relaciones maxilares, mandibulares, cierre de mordidas, en fin, pero la estructura ósea externa del paciente, el perfil externo del paciente, no lo vamos a corregir al 100% como tal vez el paciente quisiera. Entonces entramos a lo que es el campo y vamos a hablar hoy día todo el tema en sí dentro de lo que es la ortodoncia interceptiva. Vuelvo a repetir, es aquella que va a impedir que un problema, en resumen, se agrave. Esta ortodoncia interceptiva lo que va a buscar es o va a estar enfocado en la mejora de las estructuras óseas de todo el rostro, ¿no? Evitando que el problema tenga que hacerse de una manera definitivamente complicada cuando el paciente crece, ¿no? Está destinada a optimizar de alguna manera a que podamos dirigir, de alguna manera redireccionar el crecimiento de algunas estructuras en lo posible o de mejorar el crecimiento de estas, ¿no? Un ejemplo clásico es
un tornillo de disyunción en un paciente de 10 años, por ejemplo, porque tiene mordida cruzada posterior, ¿no? O para ganar perímetro de arco, para posiblemente evitar extracciones a futuro, ¿no? De premolares, ¿no? Eso, por ejemplo, es una forma de interceptar el problema que a futuro sería tal vez quirúrgico, ¿no? De una mordida cruzada posterior. ¿Qué cosas podemos corregir en la ortodoncia interceptiva? Son muchísimos problemas que podemos corregir. Acá vamos a ver algunos ejemplos, ¿ya? Por ejemplo, el clásico por el que el paciente, la mayoría de pacientes vienen a consulta, estoy hablando del punto de vista de niños, los apiñamientos severos. Apiñamiento severo, como el caso que vemos a continuación, es un problema que se presenta siempre, siempre, y donde tenemos que ver qué alternativa vamos a realizar. Por ejemplo, si nos hablamos un poco de aparatología de tratamiento que podríamos hacer acá, una placa activa con tornillo de expansión nos ayudaría mucho. No pensar de frente, decir extraigo los caminos deciduos, no. Dejemos como última alternativa, o tal vez no hacerla, sino hacer primero expansiones, no sé, tal vez desgaste selectivo, en fin. Otro que podemos corregir son las mordidas abiertas, como le dije anteriormente, que puede ser por un hábito de interposición lingual, por ejemplo, ¿no? Donde, ¿qué podemos poner? Una clásica rejilla, ¿no? Que puede ser removible o fija, dependiendo de que si el paciente colabora o no, dependiendo de la edad del paciente. No se olviden que estos problemas de hábitos siempre van acompañados con una ayuda de otros profesionales de salud, ¿no? Llámese el psicólogo, llámese el fonoaudiólogo, en fin. Patrones anormales de erupción, por ejemplo, en este caso el incisivo superior no erupciona, buscar la manera de cómo generar espacio, no con braques todavía, sino con aparatos removibles, expandiendo tal vez, porque hay una posible mordida cruzada posterior, y luego a través de tracción de elásticos poder poner ese diente en su posición. Mordida profunda, por ejemplo, ¿no? Que antes se pensaba que debíamos atenderlo solamente a partir de los 10 años, 12 años. No, no. Desde pequeño podemos trabajarlo, aprovechando el primer pico de crecimiento, el crecimiento infantil a los 7 años, 8 años, no con tratamiento ortopédico, sino con tratamiento de expansión, tanto superior como inferior, vestibularizando los inferiores y mejorando la mordida de este paciente. O también una mordida cruzada, que es lo que me conversaba anteriormente, ¿no? Mordida cruzada posterior, disyunción. Pero si veo el caso, como el que vemos en la fotografía, donde hay una mordida cruzada anterior, yo desde que veo esa traba de crecimiento, esa alteración, tengo que tratar. Yo no puedo esperar que el paciente tiene 5 o 6 años y decirle, no, hay que esperar hasta los 12 años que salga todos tus dientes. No se olviden que esta es una traba de crecimiento y lo que va a hacer es reducir el crecimiento maxilar y va de alguna manera la mandíbula a expresarse en mayor tamaño. Hay que tratarlo de edades tempranas. O el sobresalte severo, ¿no? Que trae como consecuencia, ¿qué cosa? Que el paciente se puede caer, se puede fracturar. ¿Consecuencia de qué puede ser? Un hábito de succión digital, por ejemplo, un respirador bucal. ¿Y lo podemos tratar de edades tempranas? Sí, con aparatos muy sencillos de elaborar, una placa activa como un tornillo, retractores, o en el caso de pacientes más ya de 10 12 años, cerca al pico máximo, con tal vez un funcional que nos va a ayudar a mejorar tanto transversalmente como de forma sagital. Hay más problemas que podemos solucionar, pues esto es un ejemplo sencillo de lo que podemos ver. Donde parte todo del paciente que viene a consulta, ¿no? Viene con su papá, su mamá, el niño, siempre. Y nosotros tenemos que hacer primero una buena historia clínica, una buena anamnesis, un buen consentimiento informado, preguntar al papá, a la mamá, factores genéticos, a la familia, si alguien en la familia es una clase 3, una clase 2. Todo eso anotar en la historia, hacer exámenes clínicos y pedir también los exámenes auxiliares. Muy bien habló anteriormente al inicio de la exposición, hablaron diciendo de los exámenes que muy bien CEDI nos puede facilitar para esos exámenes del paciente, ¿no? Doctores, por favor, nunca hagan tratamiento ortodóntico, ortopédico sin los exámenes auxiliares. Nosotros no tenemos visión de rayos X. Tenemos que tener exámenes siempre para poder ver el grado de alteración que tiene nuestro paciente en ese momento. ¿Cuáles son? Ustedes lo saben mejor que yo, ¿no? La panorámica. ¿Para qué la panorámica nos sirve? Como medio de diagnóstico, que nos ayuda, que nos muestra de manera general presencia, ausencia de piezas dentarias. Como referencia, simetría de cóndilo, de alguna otra manera,
podemos ver algunos hallazgos. Por ejemplo, acá aparentemente el canino le va a faltar espacio, pero pero hay que hacerlo sí o sí. No podemos trabajar sin estos exámenes. No sabemos cómo están las raíces, cómo están pueden estar reabsorbidas o puede haber ausencia, ¿no? Se ha visto casos de pacientes ya de 12 años, imagínense, ya pasó el recambio y tienen presencia de segundas molares deciduas. Y si uno pretende extraerlo y se da con la sorpresa de que no viene la premolar, por ejemplo, ¿no? Tener mucho cuidado. Otro examen que lo deja mucho de lado, algunos colegas ya no lo consideran, dicen que no se aplica a nuestra realidad, lo cual yo no entiendo por qué. Porque esa radiografía cefalométrica lateral estricta es una radiografía muy importante. Dejen de lado los estudios, ¿ya? Dejen de lado. Analicemos la radiografía como tal. ¿Qué información me da? Yo sin saber hacer análisis todavía, yo puedo decir en esta radiografía, ¿no? Ah, mira, tiene un perfil recto, ¿no? De acuerdo a la edad del paciente, ¿no? Ah, tiene un vis a vis. El ángulo goniaco lo veo abierto, ¿no? La sínfisis lo tengo alargada. Y en base a esas descripción de las estructuras, yo puedo tener una referencia de qué maloclusión es el paciente. Ya tengo que hacerle sí o sí algunos estudios que muy bien también te lo realizan acá en el centro CEDIS, donde tú puedes pedir el análisis de Steiner, de Dior, de Ricketts. Antes teníamos que nosotros sentarnos en en la computadora, sentarnos, hacer trazo por trazo, que es bueno hacerlo, no digo que no lo haga, pero la facilidad que nos dan ahora los centros radiográficos es que nosotros pedimos tal análisis y te lo dan ya, ya resuelto y tú te dedicas a hacer la parte de diagnóstico total. No se olviden que esta radiografía no me va a indicar qué hacer. O sea, yo no puedo determinar en base a esta placa y decir, ah, ya, voy a hacer tal tratamiento. No. Tengo que sumar todos los exámenes para poder determinar qué hacer. Otra radiografía, si estamos hablando de pacientes de crecimiento, la radiografía carpal, ¿no? Porque tengo que determinar en qué etapa de crecimiento se encuentra el paciente. Y para casos, por ejemplo, de caninos retenidos, casos de otros dientes impactados o casos de asimetría marcada, ya no es como antes era difícil adquirir o tomar una tomografía, ¿no? Ya no es viable. Yo cuando yo asesoro colegas, cuando me piden asesoría para, por ejemplo, tracción de caninos, les exijo sí o sí su tomografía al alumno por su paciente, ¿no? Nada de que voy a tomar varias radiografías y voy a sacar, no, 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 tomografía. Si tengo el alcance de las tomografías, tenemos que hacer, ya doctores, porque es necesario, pero repito, en casos que son necesarios por la complejidad del caso a tratar. Hay que considerar varios puntos en tratamientos en pacientes en crecimiento. Primero, el diagnóstico. Estamos hablando sobre eso. ¿Cómo llegar al diagnóstico? A través de los exámenes, a través de la historia clínica, determinar el tipo de maloclusión, determinar el tipo de relación esquelética y importante determinar en qué etapa de desarrollo tenemos al paciente. No es lo mismo tratar una clase 2 donde quiero estimular crecimiento mandibular, a una clase 3 donde quiero hacer protracción maxilar. Es diferente. O una clase uno donde el problema es tipo dentario. El diagnóstico siempre, doctores, debe ser único. Es decir, si hacemos un estudio de un caso clínico, tiene que ser sí o sí paciente de tal edad, no sé, clase 3 por ejemplo, ¿no? No puede ser que para mí sea un diagnóstico y para el otro doctor otro diagnóstico, es único. Lo que sí puede haber es diagnóstico presuntivo antes de los exámenes, pero después de haber tomado los exámenes, después de haber tomado los modelos, las radiografías, yo ya sé qué clase, qué diagnóstico tengo. Luego, después de esto, viene lo que es el plan de tratamiento. Acá sí, en el plan de tratamiento va a depender de muchos factores. Va a depender de la experiencia del operador, va a depender, en caso de niños, de la colaboración de los padres. ¿Por qué digo antes que de la colaboración de los niños? Porque a los niños si les enseñamos, si les educamos, si les explicamos, ellos colaboran muy bien. Pero también acá hay que considerar a los padres, porque son ellos los que primero van a aceptar el tratamiento y son ellos los que van a evaluar en casa, van a cuidar de que el niño use los aparatos, colabore. Un punto por el cual varios colegas no realizan estos aparatos es ese, que dependemos de la colaboración del paciente. Al igual que en adultos, cuando hay que poner, por ejemplo, ligas intermaxilares,
Igual en este caso los niños, si no usan los aparatos no va a funcionar. ¿Y qué pasa? Después viene el padre y se queja con nosotros de que el tratamiento no le sirvió al niño, pero no es porque el tratamiento está mal elaborado, sino es porque en este caso no hubo una buena planificación y conversación con los padres. También la parte presupuesto, ¿no? Por ejemplo, puede ser que uno piense poner un Livamper en un caso, o puede ser otro caso donde hay que hacer un Hyrax, o puede ser un caso de una máscara de protracción, o puede ser un caso de un clamp, ¿no? En los superiores son fijos, no hay problema, ¿no? En los inferiores es lo que hay problema mayor, ¿no? Porque el paciente dice que va a poner esa máscara azul, se va a ver externamente, pobrecito mijito, ¿no? Bueno, funciona, funciona. Yo le voy a mostrar un par de casos donde funciona. El clan también funciona. Primero saber en qué etapa de crecimiento ponerle y vuelvo a repetirle la colaboración de los padres, colaboración de los niños. Si el papá se opone radicalmente, la mamá no quiere, es mejor en ese momento dejarlo, explicarle bien, historia clínica, listo. Citarlo en un tiempo prudente, otra vez explicarles, enseñarles que el caso se está complicando y que mayor edad tiene el paciente, peor vamos a tratarlo, o sea, el tratamiento va a ser más complicado, entonces ahí puede ser que comience a atender el paciente, ¿no? Cuando ustedes a un paciente le informan de esa manera, están dándole las alternativas. Muy diferente a que le digan, no, vuelve cuando tenga 13 años, 14 años, donde ya la posibilidad ortopédica es casi nula, ¿ya? Desde el punto de vista de tratamientos en pacientes en crecimiento estoy hablando. Tengo un caso más o menos, les comento de manera general, un paciente que viene a atenderse, se atendía la mamá conmigo, estaba haciendo tratamiento de ortodoncia general, de odontología general, y su niño viene de más o menos, tenía 11 años en ese momento, era un paciente ya con un cierto grado de prognatismo, mandíbula protruida. Entonces, 11 años ya es un poquito tarde, podemos decirlo, pero sí se podría hacer algo para hacer una máscara de protección. Pero la mamá dijo, no, después vengo. Volvieron después de 3 años, 3, 4 años ya. Ya el niño ya tenía 15 años. Ya y vino para hacerse el tratamiento ortopédico, ¿no? Y viene con su papá en ese momento y el papá era un clase 3. Ya en ese caso ya era más difícil el caso tratarlo y ya se le derivó para hacer un tratamiento y planificación ortoquirúrgica. Yo no digo que el caso hubiera terminado sí o sí en cirugía, pero se podría haber hecho un tratamiento previo para reducir la gravedad de la cirugía. La pregunta que nos hacemos siempre, ¿no, doctor? Es que por eso viene la clase que estoy haciendo hoy día, la conferencia, ¿no? Tratar temprano, tratamiento temprano en ortodoncia o esperar, ¿no? Lo bueno es que con el tiempo ya está pasando, veo muchas publicaciones en la famosa enciclopedia TikTok, donde la mayoría de pacientes a cada rato ve, lee y nosotros también, un poco siempre revisamos. Y se ve que ya la mayoría, que ya un buen número de colegas está participando haciendo tratamientos en niños, ¿no? Desde el punto de vista ortodóntico, ortopédico, ¿no? Lo cual no era muy común antes, ¿no? Estoy hablando que antes dejaba a que pase 13, 14, 15 años y recién lo trataban, ¿no? ¿Y por qué es importante? Ahorita no los he puesto, pero sí hay estudios que te recomiendan en las clases 2, clases 3 por la cuestión, en clase 3 sobre todo la cuestión estética, ¿no? Que te va a ayudar a mejorar estéticamente para que el paciente tenga una mejor interrelación con las demás personas, ¿no? Entonces, como experiencia propia, yo sí recomiendo que tratemos a edad temprana. La pregunta que me dicen siempre los colegas, no, doctor, pero el niño no colabora. Bueno, yo les repito, el niño si no colabora, ¿de quién es la función de hacerle manejo de conducta? Podemos derivarlo a odontopediatra, el cual va a hacer un manejo de conducta paulatino, pausado, sin presiones al niño, para que éste como consecuencia venga con nosotros ya motivado para hacer su tratamiento respectivo. Y los niños, doctores, la verdad que sí, colaboran. En referente a la historia del tratamiento temprano, es como lo que está ocurriendo en la actualidad entre extraer o no extraer premolares, ¿no? Extraer premolares hubo un tiempo que se recomendaba no hacerlo para ningún paciente, con Angle, si no me equivoco. Luego entró Tweet con su triángulo de Tweet y decía extraiga, ¿no? Y bueno, ahorita estamos más o menos en ese disyuntiva donde algunos dicen no extraer a nadie, sí extraer. Bueno, en fin, eso lo dejo a criterio de cada uno. El tratamiento temprano más o menos es similar. En 1940, oposición enérgica, tratamiento precoz. En el 50, extracciones seriadas. En el 60,
mejoras para respiración o tratamientos ortopédicos y en la actualidad, lo que le dije anteriormente, ¿no? Hay colegas que sí lo realizan y otros que no lo realizan. Uno de los puntos que también tenemos un poco en contra en nuestro medio es que los padres mismos no creen en esto. Uno les ofrece tratamientos a edades tempranas y los padres no dicen, no, mi hijo no colabora, así radicalmente. No colabora, se cierran y vuelven después ya para ortodoncia fija, donde ya hay que hacer algún procedimiento más complejo, donde en algunos casos hay que extraer premolares, porque ya la convexidad es muy marcada, la protrusión es muy marcada, muy excesiva, y no se va a poder lograr corregir con un tratamiento ortodóntico convencional. Sí, entonces ahí viene a criterio de cada uno, de cada colega, decidir si hace o no hace el tratamiento ortopédico. ¿Sí? Bien, este tratamiento lo vamos a enfocar de acuerdo a cada tipo de maloclusión. Vamos a dividirla y vamos a trabajar para eso la maloclusión clase uno, la clase 2 y la clase 3. La clase uno sabemos que es una maloclusión donde el problema es de tipo dentario, no hay problema esquelético. Entonces, el problema será algún tipo de apiñamiento, algún tipo de hábito, en fin. Sabemos que lo podemos tratar en dos etapas. En la primera etapa de dentición mixta, es decir, cuando tenemos incisivos y molares permanentes y el resto, la zona de sostén o zona de Cornhouse, es los dientes deciduos. Ahí podemos trabajar apiñamientos leves o moderados, como el patrofacial. Si son apiñamientos acentuados, se podría realizar, lo pongo así entre comillas, y esto o extracciones seriadas, que ya está bastante en desuso, ya casi ni se hace, pero la literatura lo menciona, por eso lo pongo. Y sí, de todas maneras, doctores, por favor, tratar las mordidas cruzadas anteriores y posteriores, porque estas mordidas cruzadas, si no las tratamos a edades tempranas, con el tiempo nos va a traer traba de crecimiento y de alguna manera puede estimular, sí, asimetrías, ya no solo de tipo dentarias, como estamos viendo, sino asimetrías ya del punto de vista esqueléticos, ¿ya? Las mordidas abiertas también por lo mismo, porque un hábito hay que tratarlo, porque también de lo que es dentario, que se puede cerrar con una, no sé, rejilla tal vez, y posiblemente reducir el cierre, reducir la apertura por la misma presión de los labios, de manera automática, sin brackets, si no le hacemos el tratamiento a esta edad, cuando sea adulto ya el tratamiento será más complejo. Y ya en la segunda fase de dentición mixta, estamos hablando más o menos 10 años, 11 cuando comienza el recambio de la zona de sostén o zona de Cornhouse, donde cambian las premolares, donde erupcionan las premolares, disculpen. Ahí se habla más que todo cuando el paciente, por ejemplo, tiene una biprotrusión alveolar dentaria y a criterio, ya depende de cada uno, podría hacer para reducir la hipertrusión extracción de premolares, dependiendo, como repito, de la decisión de uno con los padres, ¿no? Acá siempre hay un poco de discrepancia en la actualidad más por la cuestión de que, repito, hay técnicas que ahorita ya, de alguna manera, técnicas ortodónticas me refiero, ya están reduciendo bastante la extracción de premolares por la utilidad, por la funcionabilidad y por la importancia de estas. Por eso hago la salvedad, por si alguien me pregunta, "Ay, doctor, eso no se risas, que dejo criterio de cada uno, ¿ya? ¿Qué soluciones en clase uno a la que vamos a ver a continuación? Por ejemplo, una pacientita que por A o B perdió las piezas dentarias 2 a 3 años, los 4 dientes de adelante se cayó, se perdió los 4 dientes y tenemos que reponerlo. No se olviden que los dientes deciduos tienen función fonética, función estética, masticación, alimentación, en fin. O un rompehábito, ¿no? Como la rejilla que vemos aquí en este paciente, ¿no? Que muchos dirán, doctor, pero eso el paciente puede utilizarlo, se acostumbra. El paciente se adapta. Aparte, no va a ser por muchos años, ¿no? Son por meses para lograr el cierre de la mordida. Las extracciones seriadas, como repito, que ya está quedando mucho en desuso. Y en casos de expansión puede ser una placa activa como la que ven en la fotografía. Hablando un poco del curso que les dije anteriormente que acudí hace una semana, donde con férulas, doctores, a través de programación computarizada, se puede hacer expansión transversal para mejorar el perímetro de arco y de alguna manera hacer guía de erupción y evitar las extracciones a futuro.
En clase uno, como le digo, no es tan complicada la situación. Es bastante más llevadero y manejable para nosotros profesionales y para los pacientes. Estos casos son los que más se presentan, les diré. Pero por motivo, vuelvo a repetir, del manejo, a veces no los tratamos, ¿no? Yo recomiendo, aconsejo que lo hagan. No es complicado hacerlo. No es complicado hacerlo. Y entramos ya un poco más a la parte ortopédica, miofuncional, cuando estamos hablando ya de pacientes con problemas de tipo esquelético. Y vamos a empezar a hablar un poco sobre lo que son tratamientos tempranos de la clase 2 y la clase 3. En esta presentación, en esta conferencia que estoy dictando, paso de maneras rápida porque estoy hablando generalidades. Generalmente yo cuando hablo de clase 2 es una conferencia única donde hablo todo el crecimiento y desarrollo, igual en clase 3, ¿ya? Por eso acá es un resumen sobre clase 2. ¿Qué conceptos hay que entender? Generalmente los problemas de clase 2 que se presentan son aquellos en los cuales el paciente presenta un perfil convexo, como vemos en la primera foto del paciente al lado izquierdo de la pantalla, en el cual presenta un perfil bien convexo. Si tomamos el paciente a una edad oportuna, y tiene un potencial de crecimiento, llámese tamaño mandibular y una rotación anterior mandibular, según el análisis Biori-Arabac, yo podría lograr lo que vemos en la fotografía a través de un aparato miofuncional. Pero vuelvo a repetir, le ha habido ciertas características que tengo que tener para que ocurra eso, ¿ya? Y para eso hay que estudiarlos, para eso hay que evaluar, para eso hay que practicar. Y viene la disyuntiva, al igual que el anterior nos hacemos, ¿no? Tratar la maloclusión de clase 2 o no a edades tempranas. Según varios autores, McNamara, por ejemplo, refieren que el tratamiento de la clase 2 debería realizarse si yo quiero estimular crecimiento mandibular en el pico máximo de crecimiento. Es decir, que el tratamiento involucre a pico máximo de crecimiento. ¿Ya? Por eso viene, ¿a qué edad debe tratarse la maloclusión de clase 2? Vuelvo a repetir, dependiendo qué es lo que tú quieras. Si tú quieres estimular el crecimiento mandibular, no se olviden, en el pico máximo de crecimiento hay un crecimiento acelerado de estructuras óseas en general. Entonces tú puedes, de alguna manera, inducir a que haya un crecimiento mayor de la mandíbula, ¿no? Lo que viene a veces la duda es tratar en dos fases o si no, esperar a que el paciente pase la adolescencia, llegue a la adultez y realizar procedimientos ya, no sé, extractivos tal vez para corregir el grado de protrusión, ¿no? Doctores, en la actualidad no es como antes que solamente el paciente venía cuando tenía clase 3 y quería mejorar su perfil. No, ahora vienen pacientes, he tenido de 17, 18 años, donde dice, doctor, por favor, quiero que esta parte me lo lleve más adelante. O sea, se refieren al mentón, ¿no? Hágame tratamiento de ortodoncia con brackets y que esto se vaya para adelante. Sabemos que esa rotación no siempre se va a dar, va a depender de muchos factores, ¿no? Dentro de ellos, tamaño mandibular, desde el punto de vista de ortodoncia, ¿no? Pero si hacemos edades tempranas, podemos tener mayor posibilidad de lograr este objetivo. Como repito, crecimiento y desarrollo siempre hay que considerarlo. Voy a pasar una diapositiva nomás con un resumen para más o menos entender esto del crecimiento y desarrollo, más que todo maxilomandibular, ¿ya? Entender primero qué cosa es el surto de crecimiento puberal, que todos lo sabemos, ¿no? Es aquel punto en el cual el crecimiento, hay un crecimiento, el famoso estirón, doctores, el famoso estirón. Ocurre en la adolescencia. Más o menos entre 10 años a 15 años. Primero se da en el sexo femenino, promedio 10, 12 años. Y luego los varones, desde los 13, 15 años en promedio. Ya más o menos dura 2 años. Se da primero en el sexo femenino, ya lo dije, 2 años de duración. Es la época en la que el niño va a alcanzar el mayor desarrollo y maduración de las estructuras craneofaciales. Ahora, entender que primero, cuando el niño nace, primero la cabeza es grande, ¿sí? La estructura craneomandibular es grande el cráneo por el cerebro. Luego la maxila comienza a crecer en tamaño, en magnitud, tanto en longitud, y al final el que le va a tratar de emparejar en tamaño es la mandíbula, más o menos en esta fase de crecimiento, de pico máximo de crecimiento. Por eso que el tratamiento de la clase 2 se recomienda que sea más en esta edad.
Hay dos picos de crecimiento. Hay un pico de crecimiento infantil, pero que no es tan acelerado como el crecimiento puberal, ¿ya? El puberal es más acelerado. Creo que un poco la señal se corta, no me voy a disculpar un poco la señal. A ver, voy a cortar pues, la imagen para que sea más fluida. El crecimiento de los maxilares, según los estudios de Bjork en el 63 y 66, establecieron una cantidad de 3 milímetros de crecimiento maxilar en 2 años. En resumen, la maxila crece más que la mandíbula en la niñez, en longitud, ¿ya? Y con el paso del tiempo, ya cerca al pico máximo, se da un crecimiento mayor de la mandíbula tratando de emparejar a la maxila. También entender que la mandíbula puede sufrir dos tipos de rotaciones. Una rotación de tipo horizontal o antihoraria o vertical u horaria. ¿Sí? De acuerdo a esas características de rotación, tanto horaria como antihoraria, quiero mostrarles acá. Por ejemplo, horaria es cuando la mandíbula crece hacia abajo y hacia atrás, haciendo que el paciente tenga un perfil más convexo, llamémosle un poco más dólico. En cambio, antihoraria hace que la mandíbula se proyecte para adelante, haciendo un perfil más recto, podemos decirlo, ¿no? Esto depende mucho del tamaño mandibular del paciente, ¿sí? Eso lo van a entender bien cuando hagan el análisis de Bjork. Eso lo entienden, hacen análisis de Bjork, ahí te explica muy bonito ese crecimiento acerca de la rotación mandibular, ¿ya? ¿Qué estrategias tengo para tratamiento temprano de la clase 2? Que es lo que queremos saber, ¿no? ¿Qué queremos saber? Aquí está. Entender que el problema de la clase 2 se presenta transversal, sagital y vertical en los tres planos del espacio, doctor. Se presenta en los tres planos del espacio. Transversal puede ser una mordida posterior cruzada, por ejemplo, un paciente que respira por la boca. ¿Qué va a hacer respirar por la boca? Comprimir el maxilar, hace que haya una mordida cruzada posterior y la mandíbula se retroposiciona. Sagital puede ser maxila protruida, mandíbula retruida, y vertical, mordida profunda, mordida abierta. El tratamiento, dependiendo del criterio, va a ser en dos fases. La fase uno puede ser tratamiento ortopédico con un arco estroral, puede ser un tratamiento de reposicionamiento mandibular con un aparato miofuncional, o puede ser una disyunción con un Hyrax, por ejemplo. No se olviden algo importante, doctores. Todo tratamiento siempre termina en una fase 2, que es una fase de ortodoncia fija. No se les ocurra decir al paciente que con la fase uno solucionaron el problema, para nada. No se olviden que la ortopedia va a mejorar el ambiente, va a mejorar la maxila, la mandíbula en ambiente, en tamaño. Como consecuencia, los dientes teóricamente van a tener mejor espacio para erupcionar. Creo que están haciendo preguntas, si no me equivoco. Uy, me parece. ¿Qué tal, doctora Nidia desde México? Ya después lo contestamos, doctora. Al final contestamos las preguntas. Bien, seguimos entonces. McNamara estableció que la mayoría de pacientes presentan una posición anteroposterior de la mandíbula, ¿no? Es decir, reducción mandibular en la clase 2, es lo que le dije anteriormente. Hay muchos aparatos que lo que quieren es adelantar la mandíbula. Y les diré también que ahora existen aparatos con férulas, esas férulas transparentes, que se semejan a los bloques gemelos para lograr ese objetivo. Entonces ya no hay pretexto de que no me gustan los fierritos, nada, con aparatos transparentes también funciona. En niños, doctores, en niños. Los cambios en la posición mandibular, es decir, el adelantamiento mandibular que tú quieres lograr, se va a dar por un crecimiento a nivel condilar y un remodelado mandibular. La aplicación clínica de los aparatos funcionales se basa en la premisa de que el cóndilo se va a adaptar a la nueva posición. A esto hay que agregar que es importante tener en cuenta el crecimiento. Ya les dije, si hay crecimiento activo o no hay crecimiento activo. ¿De qué sirve que un paciente de 20 años le ponga, por ejemplo, un clavo? De nada, no va a funcionar. Biotipo facial, ¿de qué manera? Si estamos hablando del punto de vista de aparatos miofuncionales, es decir, que funcionan a través de musculatura, ¿qué paciente tiene la mayor posibilidad de tener un mejor resultado?
serán los braquifaciales que tienen mayor fuerza muscular, ¿no? En segunda medida los mesofaciales y en último punto los dolicofaciales. Entonces, de eso también va a depender que ustedes evalúen para poder decir, bueno, mi resultado va a ser óptimo o no. Y también entender qué estructuras están involucradas, si es la maxila, o sea, protrusión maxilar y la mandíbula normal, si es retrusión mandibular, que puede ser por posición o puede ser por tamaño mandibular. Si es por tamaño mandibular, pongas el aparato que pongas, el crecimiento no va a ser el adecuado y el paciente va a seguir siempre con el mismo tipo de perfil. O si es un problema combinado con ambas estructuras. En los patrones faciales, poco para escribirlo nomás, el mesofacial, características clásicas, el braquifacial, una cara más cuadrada, y el dólico, que es una cara más alargada, ¿no? Este gráfico es muy interesante porque te resume más o menos cómo van a quedar las estructuras después de hacer un aparato miofuncional, llámese, de una clase 2. Estamos hablando de clase 2, doctores. Primero, ¿qué va a pasar? Lo que tú quieres es que la mandíbula se adelante como consecuencia de un crecimiento o remodelación condilar, hemos dicho. Segundo, la mandíbula se va a anteroposicionar y también los dientes. Tercero, tú quieres que la maxila ya no crezca. Si fuera posible, tú quisieras retruir la maxila, pero a nivel óseo es poco lo que vas a lograr. Pero sí vas a lograr que los dientes se retruyan. ¿Y quién te va a dar la estabilidad? La estabilidad te va a dar, de alguna manera, aparte de la cuestión muscular, neuromuscular, te va a dar la posición de los dientes. Las molares que van a ocluir en una posición adecuada y te va a mantener la posición que tú has logrado. Este cuadro por eso es muy bonito e interesante porque te resume lo que hemos hablado anteriormente. Vamos a hablar un poco sobre ciertos aparatos que, bueno, a experiencia mía me ha funcionado, se los quiero transmitir. Por ejemplo, uno bueno es el CLAM, ¿no? Es el reposicionamiento mandibular con ortopedia funcional. La terapia con aparatos miofuncionales se basa en la siguiente premisa. Estos aparatos actúan transmitiendo, eliminando, orientando, redireccionando las fuerzas por la actividad muscular. Es por eso que les digo que en un paciente braquifacial vas a tener mejor efecto. El objetivo de esta ortopedia funcional consiste en utilizar este estímulo funcional y canalizarlo, en la medida que te va a permitir a los tejidos maxilares, cóndilos y los dientes reubicarse, redireccionarse. Debido a su capacidad para transferir las fuerzas musculares de una zona a otra, se consideran como transformadores estos aparatos funcionales. Y vamos a hablar sobre el CLAMP, que es el que podría decirle que tengo un poco de experiencia con esto, ¿no? Es un aparato que aparentemente uno puede verlo y decir, pero ese aparato no lo voy a poner, no lo voy a usar, ¿no? Pero es flexible internamente y el paciente se adecua. Con tal que al paciente tú le digas que lo va a usar solo en casa, desde que llega al colegio hasta el día siguiente, y no lo va a utilizar en el colegio, el paciente lo va a utilizar con mayor tranquilidad. Consiste en un aparato que tiene liberadores musculares, que son escudos, que pueden ser de acrílico o puede ser el mismo arco superior e inferior. Es un arco también que te va a limitar el crecimiento maxilar, por eso va pegado a los dientes superiores, ¿sí? Y tiene las pistas acrílicas que van a guiar o vas a posicionar las huellas para poder hacer las guías de erupción. Estos aparatos están indicados en quienes. Para clase 2 estoy hablando de doctores. Pacientes en crecimiento con mucho potencial de crecimiento sagital. ¿Quiénes son? Los pacientes braquifaciales. Clase 2, como vemos en la diapositiva, como tratamiento interceptivo, distoclusiones en clase 2 dentarias y como aparato retentivo. Doctores, acá mismo dice, nunca se termina con un aparato funcional, siempre se va a terminar con aparatología ortodóntica, llamemos brackets. Este activador elástico CLAM es un aparato fue creado por el doctor alemán Georg Klamm. Es llamado activador, por eso se llama activador abierto elástico de Klamm, activador por inducir el posicionamiento anterior de la mandíbula y estimular la actividad de los músculos faciales. Es abierto porque proporciona un espacio adecuado para la lengua y permitir contacto de esa con el paladar. Es llamado elástico por promover expansión de las arcadas dentarias, mejorando la forma del arco y alineamiento de los dientes. Miren la característica que tiene. Es muy, muy interesante y muy útil. Vamos a ver, doctores, un caso de clase 2 utilizando este tipo de aparatos. ¿Para qué tal no fue?
Es un paciente que vamos a presentar las características clínicas del paciente. Es un paciente braquifacial. Al sonreír se observa los dientes fracturados por el misma protrusión de los dientes. Al caerse se golpea y se rompe. Y tiene un perfil convexo con maxila protruida y mandíbula retruida. Comprobemos con los exámenes auxiliares, ya sabemos que hay que hacerlo siempre. Tenemos acá la radiografía cefalométrica, donde se observa características muy importantes. Perfil convexo, incisivos protruidos, bastante vestibularizados, mandíbula retruida, pero observen algo, ángulo amoníaco casi recto, sínfisis ancha. En la radiografía panorámica observamos presencia de las piezas dentarias normales, ya erupcionaron todas, presenta terceras molares. Uno podría decir, doctor, pero en este caso, ¿por qué no trató con ortodoncia fija, no? El paciente tenía 10 11 años, si no me equivoco, y decidimos tratarlo porque una alternativa era extraer premolares. Entonces dijimos, vamos a ver si reducimos esa posibilidad haciendo un aparato funcional. Los padres aceptaron, decidimos hacerlo y lo hicimos. Las fotografías superiores, noten el arco, miren cómo está un arco triangular, comprimido, superior, un inferior ovalado. En la máxima intercupidación de frente, la fractura que les dije, el paciente al morder mordía a nivel del paladar, era un overhead muy grande, de unos 10 milímetros, si no me equivoco, como ven en la foto. Y eso lo conllevaba que si hacíamos un tratamiento, posiblemente habría que realizar extracción de premolares si se hacía con ortodoncia fija. Pero decidimos, por la edad del paciente, tratar de realizarlo o realizarlo con aparato funcional como fase uno y fase 2 brackets. Se le hizo los análisis como de Steiner, tiene 4 de ANB, clase uno aparentemente, pero no se olviden que Steiner a veces tiene ciertas situaciones que no nos va, que puede ser que no sea la maloclusión clase 1 específicamente, ¿no? Si le hacemos el Lewis, ahí se comprueba que es una clase 2. El diagnóstico definitivo y el plan de tratamiento, primera fase, tratamiento con CLAM y segunda fase, un tratamiento, reevaluación y ortodoncia fija. Aproximadamente el paciente utilizó el CLAM para la clase 2 un tiempo de 10 meses, si no me equivoco, por un promedio de 12 horas al día. Repito, al colegio no lo llevaba, solo utilizaba en casa. Se lo retira para comer, ¿sí? Y bueno, vamos a ver cómo fue el caso, cómo quedó al final el paciente. Esta es la foto del paciente utilizando. Cuando se pone, vuelvo a repetir, ¿no? Muchos dicen, doctor, pero es un aparato muy engorroso. Sí es cierto al inicio, pero después el paciente se adecua. Hasta a veces conversa con el aparato, en fin. Veamos el inicio, cómo terminó. Miren cómo se redujo el overhead. Los dientes se lingualizaron. Aparentemente hubo una ligera adelantamiento mandibular. Eso lo vamos a ver con las superposiciones. Noten el aumento de la dimensión vertical. Eso lo vemos con el aumento de qué? Del overbite, ¿sí? Es cierto que se hubiera podido conseguir un poco más, pero el paciente se cansó, se aburrió, ya no quiere utilizar. Y como ya hasta ese punto dijimos, ya, listo, no se extrae, ya pusimos bracket y trabajamos con elástico intermaxilares. Y se terminó sin extracciones. Pero está pasando en la parte ortopédica. La foto al inicio, la foto final, al sonreír ya mejor, más se presiona su sonrisa. Y lo que más llama la atención es el perfil que logramos, de alguna manera, mejorar en ese paciente, ¿no? Es cierto que alguien me dirá, doctor, pero fue cambio esquelético, dentario, óseo. La teoría te dice lo siguiente, que el cambio esquelético puede ser poco, reducido, pero el cambio que conlleva de la mano es un cambio dentario y también de tejido blando. Y eso trae como consecuencia una mejora, ¿no? La radiografía inicial, la radiografía final, noten el cambio que se da, más que todo inclinación de dientes, y repito, una ligera adelantamiento mandibular, si no me equivoco, ¿no? En la superposición que hicimos, más nos daba el cambio a nivel de tipo dentario, ¿ya? Y como que la maxila algo también, el punto A se modificó un poco según el trazo que hicimos con WebSEF. Bien, trazados antes, después, y los resultados fueron óptimos con el tratamiento
de aparatología funcional en clase 2. Luego le voy a mostrar otro caso, otra forma de tratar cuando ya el paciente no tiene características para poder hacer una aparatología funcional con un aparato ortopédico, donde yo voy a aplicar fuerzas externas a la estructura maxilar, buscando el mismo fin que hemos visto anteriormente, ¿sí? O sea, yo voy a querer reacomodar la mandíbula, adelantar la mandíbula de una manera, retruir la maxila, pero no con funcional, sino con un aparato, este sí es ortopédico. Se conoce como el arco estoral de tracción cervical. Es una pacientita mesofacial. Al sonreír presentaba, no es sonrisa gingival, algunos pueden decir que sonrisa gingival, otros refieren que 1 o 2 milímetros todavía sonrisa media, ¿no? Pero se notaba en los dientes que estaban apiñados, no le gustaba la sonrisa, ¿no? Y en el perfil, una biprotrusión alveolo-dentaria, ¿no? Entonces, acá era lo que teníamos que determinar qué tratamiento realizar, ¿no? Las tomas, fotografías interorales, está en el recambio, derecha-izquierda. En la de frente también, se observa que está en el proceso de recambio. Un apiamiento, podemos decirlo arriba leve, moderado, y abajo sí es un apiamiento más moderado, ¿no? Está en el proceso de erupción dentarias. Vuelvo a repetir, doctores, acá en tratamiento uno puede decir, doctor, pero en este caso le hubiera hecho tal vez solamente guía de erupción, aparatos removibles, en fin. Pero en el caso de nosotros, después de hacer la evaluación, decidimos hacer un tratamiento ortopédico con arco estroral. Bueno, acá un poco ya pusimos análisis de modelos ya con la tecnología digital. Ya posteriormente haremos también algún caso, como les digo, con férulas y mostraremos. La paciente se encontraba, como repito, casi finalizando la segunda fase de dentición mixta. Casi finalizando, nomás ya, porque eran 2 dientes nomás que le faltaba cambiar. Noten la fotografía de perfil. El paciente está forzando el cierre, hay incompetencia. A diferencia del caso anterior, si me escucharon cuando les hablé anteriormente, este caso tiene el ángulo goníaco bien abierto, bien abierto. La sínfisis la tiene bien larga. En otras palabras, es un paciente dólico facial con una rotación de tipo horaria. Entonces, en este caso, doctores, ustedes pongan lo que pongan, la rotación o la mejora al final del tratamiento no va a ser tan exacta como el caso anterior. Entonces, yo sabiendo eso, yo puedo hacer tratamiento, sí, para mejorar la protrusión maxilar de alguna manera, lograr algo de rotación inferior, pero no va a tener la precisión o la exactitud que el caso anterior. ¿Se dieron cuenta por lo que es el análisis esquelético de la cefalometría? Para eso nos sirve la cefalometría. Los exámenes que pedimos a los centros radiográficos, ¿sí? Sale como resultado del análisis, sale que es un paciente dolicofacial suave. No le dije, ya las características esqueléticas nos dicen así. El inicio, usamos un arco estoral de tracción cervical. La paciente utilizando su arco estoral de frente y de perfil. La pregunta del millón, ¿no, doctor? ¿Y ese aparato lo utilizan también en colegio? No, lo utiliza 12 horas, a mi criterio y al criterio de la literatura, que es que se lee siempre, se refiere a utilizarlo desde que llega al colegio hasta el día siguiente. El colegio no se entera que lo utiliza. En el caso de ella lo utilizamos un par de meses, si no me equivoco, solo, y de ahí lo acompañamos de los brackets. Y el aparato lo ha utilizado casi un año. Explicarle que la paciente es muy colaboradora, muy colaboradora. ¿Cómo sabe que usa el aparato? Porque los huequitos donde ponen el arco estoral de los tubos están limpios, porque el tubo entra siempre. Y el paciente se lo pone, igual que el anterior, sin que tú, hasta sin espejo a veces. A los 3 meses, el inicio, se nota algo, pero es poco tiempo para 3 meses, pero miren cómo nos ayudaron los brackets, ¿no? A la erupción de las piezas dentarias. Y aquí viene la pregunta, doctor, utilizar brackets en pacientes que no hay cierre apical. La literatura reporta que normal sí se puede utilizar con fuerzas ligeras, no hay problema. Arco superior se da mejor forma, el inferior se corrige el apiñamiento. En pacientes en crecimiento, el caso avanza a nivel dentario, no tan complicado como en adulto. Y esto
Trabajé primero arriba y abajo no puse nada de brackets. Y miren cómo se autocorrige. No se olviden que el arco oral hace distalización de maxilar superior, pero a la vez te hace expansión del arco también. Y el inferior te sigue la expansión superior. Por eso que acá se expandió sin necesidad de los brackets. Miren cómo mejora dentariamente lado derecho y lado izquierdo, ¿no? Sin poner brackets abajo. Y a los 6 meses ya se pusieron arriba y abajo, si no me equivoco. Noten la molar cómo se distaliza un poco más del resto. Se generan espacios donde no habían en los caninos, por ejemplo. Y acá se puso brackets en los inferiores para poder seguir trabajando. Fotografía inicial, lado derecho y lado izquierdo. Y al año le pedimos una revaloración total para ver cómo estamos. Fotografías, tanto superior como inferior, ya está casi alineado. Miren los espacios que se generan porque estamos distalizando ya en bloque. Vamos a poner ganchos o hooks para llevar hacia atrás todo. Hacerlo tanto desde el punto de vista esquelético y dentario. Falta centrar línea media. Ya tenemos la llave canina y molar en el primer caso en el izquierdo, derecho. En el izquierdo falta, eso corrige con ligas, no hay problema. Y a nivel esquelético externo, ¿no? A nivel facial, ¿no? El cambio que se logra, como repito, en el cambio a nivel de tejido de mandíbula, ligero adelantamiento mandibular, ligera retracción maxilar, ¿cómo me doy cuenta? Con el ángulo nasolabial, la sonrisa más expresiva de la paciente por la presencia de los brackets, ¿no? ¿Sí? Eso es referente a lo que es clase 2. Vamos a hablar, para ya ir viendo la parte final, lo que es tratamiento de la clase 3. En clase 3 es más complejo, es más complejo. Siempre trabajemos, si la clase 2 la trabajamos con prudencia a la hora de ofrecer tratamientos finales al paciente, a los padres, en la clase 3 tener todavía más prudencia. El tratamiento de la clase 3, doctores, hay que trabajarla siempre, recomiendan, desde lo más temprano posible, desde que tú detectes el problema. ¿Cuál es el perfil normal de un paciente niño? Llamemos de 6, 7 años. Perfil convexo, es lo normal. Pero si tú ves al paciente que tiene perfil recto, tiene vis a vis, ya hay que hacer algo. Vuelvo a repetir, va a depender de la colaboración del paciente, colaboración de los padres, pero tú dejas escrito en la historia clínica que explicaste a los padres para poder realizar el tratamiento respectivo. Bien, la malocución clase 3 es uno de los problemas más percibidos por la población. Se nota, sí, se nota siempre, ¿no? Es el más manifiesto, es el que vienen a consulta sí o sí los pacientes, ¿no? Para poder tratarlo. Lo ideal sería que venga el paciente de clase 3 desde el inicio, de tempranas edades, ¿no? El promedio más o menos está entre 5 o 10%, digámoslo así, en nuestro medio, ¿no? Pero no sé por qué este último tiempo he visto mayor cantidad de clase 3. ¿Será que se está tratando más, tal vez, no? Porque también la misma publicidad que se realiza a nivel dental, de ortopedia, buscan no cirugías, sino camuflajes, tanto en adultos o en niños con tratamiento ortopédico, ¿no? Cuando ya el problema está instalado, como un paciente que vemos en la foto, por ejemplo, ya de unos 13, 14 años, ya la solución no va a ser tan, ¿cómo les diría? No va a ser un tratamiento ortopédico tan efectivo como colaboremos a menor edad. Con esto no estoy diciendo de que con ortopedia eliminamos la posible cirugía, no, pero podemos reducir a una cirugía menos, menos complicada, si vale el término, ¿ya? La etiología, yo sigo pensando, según la literatura, sigo diciéndolo por eso, que el factor genético es el más importante. ¿Por qué lo digo? Porque las nuevas tendencias, estudios que están saliendo refieren que hay otros factores más predisponentes, pero yo creo que sí, el factor genético es muy importante, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el ejemplo de la familia de Habsburgo. Se habla de factor genético y también factores ambientales. En factores ambientales, por ejemplo, lo que ahorita se está hablando bastante es la discrepancia posterior. Los que manejan técnica MIU, GIU, cráneo mandibular refieren esto, ¿no? Que una discrepancia posterior hace como consecuencia que el plano mandibular sea más plano, extrusión inferior, superior, y eso trae como consecuencia que la mandíbula rote hacia adelante y una mayor proyección de la clase 3 y lo mismo dicen de la clase 2.
También puede verse a patologías generales, puede verse una posición baja de la lengua que hace que la mandíbula crezca más, puede verse a pérdida temprana de piezas deciduas que hace que las permanentes se antepongan, generando la clase 3 para mayor tiempo, ¿no? Por eso hay diferentes factores que nos van a conllevar a que el paciente sea una clase 3, ¿no? Una posición baja de lengua es importante y la discrepancia posterior que la pongo en rojo, como repito, porque están hablándose mucho de este tema. ¿Qué características tiene el paciente clase 3? Bueno, a nivel externo y a nivel cefalométrico, lo redondeamos juntos. Lo más llamativo es que tiene un maxila grande. Puede combinarse con una mandíbula grande, disculpe, mandíbula grande, puede ser prognata, depende del crecimiento. Si tiene un crecimiento de sentido antihorario, proyectará la mandíbula para adelante, pero si tiene un crecimiento antihorario, la mandíbula será para abajo. Muchas veces el paciente, ustedes le piden la radiografía y ven que es clase 3, pero el paciente ni cuenta, ni sabía. ¿Por qué? Porque la mandíbula creció hacia abajo y de alguna manera el tejido blando camufló el problema del paciente. Un hundimiento de hueso malar, la maxila retruida, el ángulo nasolabial en algunos casos aumentado, el mentón labial reducido, no aumentado también, disculpen. Incisivos superiores protruidos, vestibularizados, inferiores lingualizados, porque quieren contactarse, ¿no? Varios patrones tiene, por eso algunos le llaman como síndrome de clase 3. ¿Qué es lo que queremos lograr con el tratamiento de la clase 3? ¿Qué se quiere lograr? Crear un ambiente más favorable para que los tejidos blandos camuflen el problema y los dientes tengan una mejor estructura para desarrollarse, ¿no? ¿El problema cuál es? Un clase 3 maxilomandibular, generalmente la mandíbula están bien los dientes, pero la maxila están comprimidos, transversal o sagitalmente, y entonces no hay espacio para que los dientes erupcionen. Entonces, ¿la solución cuál será? Si se da temprana, aumentar transversal y tratar de mejorar sagitalmente, ¿no? Está acompañada de mordida cruzada, como vimos, y problemas gingivales, ¿no? En las clases 3 moderadas, moderada, está hablando doctores, por favor, se podría de alguna manera eliminar la posibilidad de cirugía ortognática, además de mejorar el desarrollo psicosocial del niño, ¿no? Por eso le digo en rojo y entre comillas podría ser, porque no le, a un clase 3 tú tienes que especificarle siempre de que el crecimiento puede darse post pico de crecimiento, la mandíbula hacerse más prognata y sí o sí cirugía, ¿no? Eso es importante mencionar. Según McNamara, según Bachetti, según Franchi, dice lo siguiente: los estudios longitudinales han demostrado que la clase 3 tiende a empeorar con el crecimiento y que la necesidad de intervenirlo de manera ortopédica apropiada en el crecimiento, antes del pico, por supuesto, es justificada. ¿Ya? La clase, te repito, no es como la clase 2 donde voy a esperar hasta la adolescencia, no. Esa clase yo tengo que tratarla más temprano posible. He visto casos hasta de 4 o 5 que lo tratan. ¿Ya? ¿Qué tienes que tener como consecuencia para poder tratarlos? Primero, que te colabore el niño, el paciente, los padres. Segundo, una buena estructura de anclaje, porque vas a poner aparatos para hacer disyunción y luego protracción. Necesitas un soporte. Anclaje viene a ser soporte. Estas mordidas cruzadas, todo empieza con la mordida cruzada, que puede ser de tipo dentaria, si es un solo diente, lo corregimos de una manera más sencilla. Funcional, la famosa pseudo clase 3, donde por una cuestión puede ser un contacto prematuro, hace que la mandíbula se anteponga. ¿Cómo determina si es pseudo clase 3? Llevando un vis a vis. Si puede llevar vis a vis el paciente, es un paciente pseudo clase 3. Y la esquelética, donde el componente ya es, como dije anteriormente, porque la maxila es más grande, más protruida, y la mandíbula, disculpen, y la maxila más pequeña. La pregunta que le dije, ¿no? ¿Cuándo iniciar el tratamiento de la clase 3, no? ¿Cuándo iniciarla? Canut afirma, así te dice, ¿ah? Lo más temprano como sea posible. Entonces, ¿qué edad? No te dice edad. Lo más temprano. Yo le aumento que tenemos que tener la colaboración de los padres, ¿sí? Para hacerlo, un anclaje respectivo. Es difícil determinar si edad temprana se va a complicar con el tiempo. Por eso no es mejor esperar, es mejor tratarlo, ¿sí? Y la mordida cruzada anterior, por ejemplo, ese problema, lo podemos corregir desde tratamientos sencillos, como una placa activa, hasta más complejo, como un Eschler, o terminando con una máscara de protección. O también, si desean, ahora el doctor Erti, por ejemplo, promociona
ya no el Hyrax transversal, sino un Hyrax de manera vertical para protruir la parte anterior maxilar. Y también promueven el uso de mini tornillos a nivel mandibular para evitar el uso de la máscara. O sea, el tratamiento sí es viable de diferentes maneras, ¿no? Y también, como le dije, participa mucho en la preparación del profesional y también la parte de los pacientes, ¿no? Si van a poder participar del tratamiento, realizar el tratamiento respectivo. Tratamiento temprano, vamos a verlo igual que en la clase 2. Acá lo vamos a ver con un aparato funcional, que tomado el Eschler me parece uno de los adecuados, y vamos a terminar con un aparato de máscara de retracción. ¿Ya? El Eschler, el funcional, yo más le recomendaría a paciente en crecimiento, niño, pero de una clase 3 funcional, no una clase 3 esquelética. Si son las placas acrílicas con el arco de Eschler es el que utiliza. Este arco de Eschler es ese arquito que tiene dos orejas grandes, dos ansas grandes, y lo que va a hacer es reposicionar la mandíbula hacia atrás. ¿Y a quién va a liberar con esos arquitos? A la maxila. Se toma en una posición de ventaja, se llama, de mordida constructiva, y ahí se elabora el aparato. ¿Ya? Lo que vamos a hacer, como les dije, es tratamiento neuromuscular. Es aparato funcional. Lo mismo que le dije para la clase 2, aplíquelo para la clase 3. Lo mismo. En este caso, por ejemplo, lo que refiere es que la clase 3 la mandíbula se posiciona adelante del cóndilo, o sea, se encuentra fuera de la acción céntrica, según el doctor Eduardo Díaz Muñoz. Lo que vamos a hacer con el aparato Eschler es reposicionar la mandíbula y llevarla a una buena relación céntrica y como consecuencia, externamente, dentariamente, todo lo demás va a tener un buen resultado. Este es un caso clínico tratado con Eschler. Voy a mostrarle el pacientito más o menos donde yo recomendaría tratarlos. Es un niño de 6 años, un perfil recto. Esta es la colaboración de una alumna, una nos la tratamos, una colega alumna, la doctora Pachi, donde observen un perfil recto y donde está en el recambio dentario, ¿no? Recambio dentario. A nivel intraoral, tiene el arco grande, tiene un arco espaciado, ¿no? Dos de Baumann, podemos decirlo, de espaciado. A nivel inferior también tiene espacio suficiente para erosión de piezas dentarias. Pero el problema es la mordida cruzada anterior, ¿no? Entonces, este caso se clasifica como un caso de una pseudo clase 3, donde se pone el aparato antes de con el aparato y la corrección del aparato, ¿no? Igual que el funcional, se utiliza 2 horas al día, no lo lleva al colegio. Y para terminar, vamos a hablar sobre un caso, un tratamiento temprano de maloclusión clase 3, pero con aparato ortopédico. ¿Sí? Ya este caso sí es esquelético, sí es un caso esquelético, por lo que decidimos tratarlo de esa manera, ¿no? Protrayendo la maxila y como consecuencia haciendo que la mandíbula haga cierta rotación y mejore la relación dentaria y esquelética, ¿sí? Previo a esto, se recomienda siempre hacer una disyunción. Les he dicho que el problema de la clase 3 se acompaña con un problema transversal y un problema sagital. Entonces, transversal lo corregimos con un Hyrax, puede ser un Haas, puede ser un McNamara, o si el paciente ya es mayor, puede ser un Marper. Pero el paciente que manejé tenía 10 años, entonces podía ser fácil un Hyrax. Esta disyunción lo que va a lograr es el apiñamiento es uno de los problemas que se presenta con mayor frecuencia. Lo que nosotros hacemos al hacer la disyunción es aumentar el perímetro de arco. Más o menos se aumenta por cada milímetro de disyunción 0,7 según Hutchins y colaboradores a nivel del perímetro de arco. Es importante en pacientes niños con mordida cruzada posterior y en una clase 2 división uno podría inducir un reposicionamiento mandibular. ¿Por qué? Porque la mandíbula está atrapada, ¿ya? Pero eso lo pongo solo como referencia. Y si tú quieres un apillamiento no muy grave, haciendo esta dilución puede lograr mejora. En clase 3 lo hacemos con el fin de mejorar o de abrir la sutura media palatina para de alguna manera, entre comillas, lo digo doctores, no es que va a ocurrir, no se olviden que la maxila está unida a varias suturas perimaxilares, al hacer la disyunción va a ocurrir cierta, entre comillas, liberación maxilar para poder protraerla. Este es un caso que tratamos con un doctor en la universidad, con un colega alumno,
donde miren cómo estaba el grado de apiñamiento severo, no hay espacio para caninos, pero en clase 3 había que pensar antes en la posibilidad de caninos, primero trabajar lo transversal y protracción. Miren cómo es la disyunción. Es una disyunción rápida, donde el tornillo se pone y se activa un cuarto de vuelta en la mañana, cuarto de vuelta en la noche, aproximadamente por 15 días, hasta que se observe el qué, el diastema anterior. Y miren, doctores, aquí está. Y el aparato Hyrax permanece en boca por ¿cuánto? 3 a 4 meses hasta que se consolide la apertura. ¿Ya? Más o menos eso es lo primero que hay que hacer, la disyunción. Y después ponemos la máscara de protracción. Más o menos se habla de la fuerza que tú aplicas por lado, me olvidé decirlo en el arco estoral, más o menos es parecido, 500 gramos por lado. 500 es fuerza. Fuerza ortopédica para mover huesos, 500, 400 gramos. Fuerza para mover dientes es fuerza leve, 50 gramos, 40 gramos, en fin. El paciente lo utiliza 14 y 16 horas por día, 12 horas, dígale, llega de la casa al colegio hasta el día siguiente. En el colegio nadie se entera que va a utilizar. Esta máscara facial se coloca con un ángulo aproximadamente con un gancho que va unido al Hyrax o al Magnamar, al disyuntor que tú utilices, 30 grados en promedio. Se va a apoyar en dos partes, en la frente y en la mandíbula. En la frente va a aplicar 300 gramos y a nivel del mentón 100 gramos. Así se distribuye la fuerza. ¿Por qué? Por el tamaño del vástago hasta la frente y el vástago hacia el mentón. Vamos a hacer un casito. Vamos a hacer un casito de cómo tratamos al paciente y ya después vamos con las preguntas de ustedes. Es un paciente, niño, 10 11 años, que presenta características braquifaciales, a mi parecer, con ligera desviación mandibular. O sea, el caso era un caso no tan sencillo. Había que determinar si el paciente tenía una desviación por una cuestión funcional o era estructural. Al sonreír, los niños siempre son bien expresivos, ¿no? Bien alegres. Y el perfil del paciente, observamos que es un perfil recto para algunos, cóncavo para otros. A nivel de fotografía se nota el problema sagital y algo transversal. No hay espacio para los caninos. Ya hubo recambio de dientes, no hay espacio para caninos. Acá ni pensar en sacar premolares, doctores, olvídense, nunca. En el peor de los casos recién, pero ya cuando es adulto. A nivel inferior, como siempre, el espacio, la mayoría de las veces está, pero persiste la digitalización de los modelos. Miren la mordida cruzada derecha, la mordida cruzada anterior y la lateralización, doctores, y la izquierda. Había un plano totalmente alterado, plano canteado. A nivel radiográfico también estaba una dentición mixta ya terminando, presencia de terceras molares inferiores, falta de espacio superior, en fin. Simetría, lo que más llama atención, simetría de cóndilos. En un lado un poco más largo que el otro, el izquierdo más largo que el derecho, pero no es tampoco tan marcado. Es un poco que determinó que tal vez el problema no sea estructural, sino funcional. ¿Ya? En la cefalometría se observa la posición adelantada de la mandíbula, la mordida cruzada anterior. Noten el ángulo goníaco abierto. Noten la sínfisis más larga que ancha. O sea, este paciente posiblemente tenga una rotación de tipo horaria, lo cual le favorecería en el crecimiento final y no es prognata, ¿no? Miren, se le hizo Steiner y ¿qué sale? Sale un grado, 1.2, clase uno, falso. Se le hizo WITS y en WITS salió -8. Es un paciente clase 3. Siempre tienen que verificar esta WITS, miren, -6, disculpen. Es un clase 3, es un clase 3. ¿Qué se decidió hacer? Se decidió una disyunción, pero como tenía mordida cruzada, queríamos levantar la mordida. Utilizamos un disyuntor conocido como McNamara, que es un disyuntor igual al Hyrax, con la diferencia que tiene pistas de acrílico para levantar la mordida. Y posterior, apenas terminamos la disyunción, la máscara de protracción. El paciente utilizando el aparato, igual 12 horas al día, 14 horas al día, en el colegio nadie se entera del uso. Lo utilizó aproximadamente también 10 meses, un año en promedio. Miren el inicio, durante la disyunción y la finalización. Es cierto que recomienda los autores que tú sobreexageres, o sea, sobrecorrijas, pero igual que el anterior, el paciente se aburrió y ya entramos a ortodoncia fija, entonces ahí logramos el camuflaje, ¿no?
Noten que con el uso de las placas acrílicas, la mordida se niveló, o sea, casi no se centró, pero se aplanó, ¿ya? O sea, se aplanó. Eso de alguna manera me daba consecuencia de que no era tanta la deviación, felizmente. Vamos a ver las fotos. Derecha, izquierda, ahí está con los ganchos, no tengan que estar los ganchos de protección, donde realizamos la protección maxilar. El inicio, el fin, noten cómo estaba bien desviada la mandíbula, se centró mejor en la sonrisa, mejor sonrisa, y el perfil del paciente, ¿no? Vuelvo a repetir, los cambios son de tipo dentarios, esqueléticos y tejido blando. O sea, es un todo, doctor, es un todo, ¿ya? A nivel radiográfico, miren el antes y miren la rotación que se dio de la maxila, de la mandíbula, ¿no? Y ahí entramos de frente con brackets, para poder, de frente, ya no esperamos, para no poner una especie de un tránsito. Si no vas a usar bracket, ponle un clamp, ponle bionator, algo, para mantener lo que lograste. Y las superposiciones, donde se ve la rotación mandibular y se ve el recambio del, o sea, el descruce anterior. Y los análisis que hicimos a cada uno de los pacientes, de las radiografías. Bien, doctores, hasta acá espero les haya servido el repaso que hemos hecho, porque esto lo han hecho ustedes ya en pregrado y han visto en niveles de cursos, sobre los temas que hemos tratado, sobre los tratamientos. Quería agradecer de nuevo al centro CEDIC por su participación, permitirme trabajar, permitirme dictar esta conferencia, ¿sí? Para poder realizar CEDICS, para poder realizar esta charla y informarle que si desean de parte de Endofaz, vamos a dictar curso de ortodoncia. Los días que están acá me pidió por favor que hagamos el cherry para ver si se desean unir al curso que se va a dictar en Endofaz, las fechas que están ahí, donde lo haremos sobre ortodoncia, también hago ortodoncia fija, y si desean que se les asesore en ortopedia, también voy a dictar curso en el Colegio Odontológico en Comas, y también dicto cursos de la parte privada, en la parte privada, asesoría, cursos en ortodoncia y ortopedia. No sé, doctor, ¿alguna consulta? ¿Respondemos preguntas? Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por la ponencia el día de hoy. Sí, doctor. Vamos a responder algunas preguntitas que tenemos acá en el chat, por favor. Sí, Iniciamos desde la doctora Rosario. ¿ya? Nos envían saludos desde México, desde Chihuahua. ¿Lo respondo? Sí, claro que sí, por favor. La doctora Rosario nos pregunta, ¿qué aparato para adaptar mandíbula? Como repito, doctora, hay N aparatos. Si te hablo de los aparatos, vamos a pasarnos toda la noche y más tiempo. Yo personalmente soy el CLAM. Hay otros doctores que utilizan el Frankel y como te digo actualmente están haciendo aparatos con férulas transparentes, en similitud a los bloques gemelos. ¿Cuánto tiempo utiliza el paciente? Como te repito, en el caso mío, lo que yo utilizo a mis pacientes 12 horas al día, te recomiendan 8 meses, 10 meses, porque el paciente se aburre. No te olvides que el paciente niño es bien colaborador, pero se aburre. Activaciones, generalmente lo que hacemos son desgastes a nivel molares para hacer guía de erupción de las molares. Si como el caso mío tenía protruidos los dientes, si le haces omegas, esa es una modificación que yo hice, omegas en el arco, podrías ajustarlo ligeramente para retruir, ¿no? Para que te ayude. El cofín a veces lo utilizan para hacer expansiones, abriéndolo para expandir un poco más. El paciente de 8 años con respiración mixta, con antecedentes de rinitis alérgica, ¿cuál sería? Ah, ya, muy bien. Doctora Evelyn, buenas noches. Lo que pasa que si el hábito de respirar por la boca, es por dos motivos. O por una obstrucción interna, que en ese caso tú me dices rinitis alérgica, o por un hábito. ¿Sí? Muchas veces la rinitis en el medio que estamos actualmente en Lima es bien húmedo. Tienes que trabajar con con- de la mano con el otorrino.
a través que nosotros no trabajamos mucho de esa manera. Debemos acostumbrarnos a trabajar con el fonoaudiólogo. Ellos nos van a dar ciertas herramientas terapéuticas o usar unos aparatos que son unas pantallas que se ponen en boca con huequitos y el paciente va utilizándolo para cambiar la respiración oral y pasarla a una respiración nasal, que es la correcta. Sí, la fuerza, doctor Rosario, el aparato, sí, le dije 500 gramos por lado se recomienda el oral. Sí, hay que tener interconsulta, doctora Evelyn, sí o sí. Y ahí el doctor te dice, ya está libre, ya está con medicación, ¿no? Entonces, como te repito, con el fonoaudiólogo, conversar, o tú mismo hacer tu pantallas orales se llama. Busca el libro de fonoaudiología, hay pantallas que lo podemos elaborar nosotros, o sea, lo elaboran ustedes como el técnico, y el paciente se lo pone, pero con poquito, porque si no el paciente se asfixia, y poco a poco practicando. De los planos inclinados, ¿qué opina de los planos inclinados en clase 3, doctora Rosario? En adultos, en niños me dicen, ¿no? Planos inclinados, hay diferentes técnicas o formas. Si es un pseudo clase 3, tú puedes ponerle, pero si son solamente de 2 a 4 dientes, acá, planos inclinados de acrílico. Sí se trabaja, pero tener cuidado que te puede abrir la mordida. Yo más que eso prefiero trabajar con placas acrílicas. Mejor, mejor manejo. Muy buena pregunta, doctora Fer. ¿A partir de qué edad se usan las radiografías cefalométricas? Mira, en la universidad, en la especialidad, nos decían a partir de los 8 años. Y uno decía, ¿pero por qué? Se habla mucho de la sutura, de la base del cráneo, de la sutura esfenomaxil. No me acuerdo ahorita el término de la sutura, pero una de las suturas se estabiliza a esa edad y eso te da como consecuencia una mejor información en tus análisis, porque la base del cráneo va a ser la referente para evaluar todos los crecimientos. ¿Ya? Ahora, ¿lo puedes tomar antes? Si tienes un paciente de 6 7 años, sí. ¿Puedes hacer los estudios? Sabiendo las variables que hay, sí podrías hacer. Por ejemplo, clase 3 como el que les mostré, sí se pidió cefalométrica. ¿Por qué? Porque tengo que saber cómo empiezas, de todas maneras. No por los análisis respectivos, sino por cómo empiezas. Ah, plano canteado, doctor Rosario, es plano, así, plano cruzal, canteado es así. O sea, y plano cruzal sería así. Ese es canteo, le llamamos nosotros. Sí, como te digo, doctora Yesca, me permite hacer una pequeña promoción de mi centro, ¿sí? Claro que sí, doctor, adelante. En el Colegio de Lima, en Comas, voy a dictar estamos haciendo ya un grupo para dictar ortopedia, pero también en mi centro odontológico, ahí también formo grupos y asesoro en ortopedia y ortodoncia, en ortopedia y ortodoncia. Y gracias, doctores. Bueno, doctor Jesús, nos vemos en Endofaz. Gracias. Gracias. Listo, doctor. Muchas gracias. Si están ya todas las preguntas. Ah, dice, el tratamiento de clase 3 con máscara ha sido problemas transversales, tengo que trabajar con inductor. Doctor Cristian, sí, lo que pasa es que, mira, entre comillas te lo pongo, ¿ah? Cuando tú haces la dilución maxilar, las suturas perimaxilares, entre comillas también, como que hay cierta liberación, entonces puede hacer una contracción. Tal vez no activarías hasta cruzar la mordida en tijera, ¿no? Sino de ligera activación para hacer esa, entre comillas, soltura, ¿no? Yo te pongo el caso de Marpe, por ejemplo. Tú sabes que con Marpe, que se hacen adultos, veinteañeros, treintañeros, por ejemplo, abren la sutura media palatina con Marpe, ayuda de tornillos, y también le ponen máscara de protección. Si en adultos podemos hacerlo, ¿por qué no en niños? Sí te aconsejo que primero haga la dilución, se aconseja como primera fase. Bien, esas son todas las preguntas. Vuelvo a agradecerle por la... Perfecto, doctor. Perfecto. Muchísimas gracias. Doctor, estamos dejando acá los números de contacto, tanto del Centro de Capacitaciones Endofat, como también mi número de contacto para cualquier información acerca de los cursos y talleres. Los talleres que está brindando Endofat o los cursos. En caso de el día de hoy tienen una promoción en caso de venir de parte de Cedix, ¿no? Si van, que asistieron al webinar Sí, del día de hoy y vienen de parte de Cedix, van a tener un descuento exclusivo, ¿no? Solamente a los asistentes del día de hoy.
¿no? Tener en cuenta, sí o sí, tienen que decir, vengo de parte de CEDIS del webinar del doctor Rubén Bravo, para que puedan aplicarle su descuento, ¿no? Para que puedan participar en estos cursos y talleres bastante interesantes, ¿no? Eh, Adicional a ello, bueno, doctor, el darle las gracias por la ponencia del día de hoy. ¿Alguna última pregunta por acá, por favor? Recuerden también que el webinar de hoy está siendo grabado. Está mi número de contacto en el chat, Fernando Tejada de CEDIX, para que me puedan solicitar en todo caso la grabación. La grabación va a estar disponible el día viernes. A partir del día viernes y también en nuestro canal de YouTube también va a estar disponible, ¿no? Para que puedan solicitarlo. ¿Alguna última? Muchas gracias, doctor. Una excelente conferencia. Ok, perfecto. Gracias, gracias. Claro. Doctor David, en el caso si es en el caso del centro de capacitaciones, debe contactarse el número y decir que viene de parte de CEDI, que ha asistido a la conferencia el día de hoy, el doctor Rubén Bravo. Listo, doctora María, muchas gracias por la ponencia, doctor Bravo. Ok, perfecto. ¿Alguna última pregunta, doctores? Para ir ya finalizando el webinar el día de hoy. Gracias, doctora Maribel, gracias, doctora Lisset. Gracias, doctor Jorge. Los esperamos tanto en Endofaz, los esperamos en el colegio en Comas, los esperamos en el centro de capacitación también. Un gusto Claro. saber ustedes y poder asesorarlos en lo que ustedes deseen, doctores. Estamos para apoyarnos. Gracias. ¿Alguna última pregunta, doctores? Excelente, gracias, gracias. Gracias, doctores. ¿Alguna última preguntita, doctores, para ir finalizando, por favor? Parece que todo claro, doctor. Creo que los va a ver todos en los talleres. En bastante proyección, tratamiento con férulas en niños. Sí, Está entrando ahorita ahí ese mercado que va a comenzar a salir, está ahí recién naciendo. Como ustedes hacen tratamiento, hacen digitalización, va a sí, ser interesante conversar también sí. en su momento. Muchas gracias. No, listo. Bueno, doctores, finalizamos el día de hoy. Nos vemos en otra oportunidad. Recuerden que nuestro próximo webinar es el 23 de septiembre, igual manera en ese horario. En el caso de con el doctor Juan Fernández, de lo que es la especialidad de endodoncia. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a todos los participantes del día de hoy. Nos vemos en otra oportunidad. Muchísimas gracias. Hasta luego. Buenas noches.